Gracias. Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas, al magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdo plenario y 6 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Demian Miranda Morales, la autoridad responsable es Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Proceso González Calleja, la autoridad responsable es Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es el partido Morena, la autoridad responsable el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En los siguientes 4 asuntos, los actores son Carlos Roberto Mendiola Alberto, Adolfo Alberto Solís Maganda, Georgina de la Cruz Galeana y Yasmín Zoraida Silva Sánchez. La autoridad responsable es el partido Morena. Y por último, la parte actora en el último asunto es Raquel García. La parte denunciante es Raquel García Orduño. Los denunciados Joel Ángel Romero y otras personas. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los puntos resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros 2 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con las claves TEE/GEC /9/2024 y TEE/GEC 2024, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los juicios electorales ciudadanos 9 y 13 de este año, promovidos por Demian Miranda Morales y Proceso González Calleja, respectivamente, en contra del partido Morena. Los proyectos de la cuenta proponen tener por incumplidos los plenarios dictados el 27 de marzo del presente año, en los cuales, entre otros, se les ordenó a la autoridad responsable resolver conforme a derecho las demandas de los actores. Se les concedió un plazo de 10 días naturales. El mismo feneció el día 9 de abril del presente año. Por tal motivo, este Tribunal Electoral le impone a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la sanción consistente en una amonestación pública. Se le ordena a dicha autoridad que en un plazo de 48 horas remita a este órgano jurisdiccional las copias certificadas de las constancias con las que acredita el cumplimiento al ordenado en los acuerdos plenarios dictados el 27 de marzo y es apercibida que en caso de no cumplir con lo mandatado se hará acreedora a una multa. Es la cuenta de los proyectos plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Son mis propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponde.
El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a al expediente con clave de identificación TEE, diagonal RAP, diagonal 17, diagonal 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE, diagonal RAP, diagonal 17, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El recurso de apelación fue promovido por Morena a través de la ciudadana Ramona Morales Guerrero, representante propietaria de ese partido ante el Consejo Distrital 04 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del oficio 1587, diagonal 2024, de fecha 5 de abril del 2024, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La apelante refiere que le causa agravio a su representada la respuesta formulada por la responsable. Esa determinación incurrió en una indebida fundamentación de las copias certificadas de la solicitud planteada con base en que, a su juicio, el expediente de solicitud de registro es información confidencial y únicamente perderá ese carácter hasta tanto el órgano electoral termine la procedencia no de los registros de mérito. Aunado a que la determinación combatida incurre en ilegalidad en razón de que con ella limita el actuar legal y es a partir de hacerse de la información y de la documentación de quienes solicitan los registros cómo pueden verificar que los candidatos se ajusten a los requisitos de elegibilidad. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios hechos valer por las siguientes consideraciones. Este órgano jurisdiccional estima que la determinación que emite la responsable carece de fundamentación y motivación, toda vez que en el controvertido oficio no se cita ni señala precepto alguno, ya sea legal, estatutario o normativo, o en su caso, base para determinar que los documentos solicitados tienen el carácter de confidenciales y en qué momento dejan de tener ese estatus para así ser expedidos cuando son solicitados por las representaciones políticas o por los ciudadanos legitimados para ello. Asimismo, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso existe omisión de preceptos legales o reglamentarios que faculten a la autoridad responsable para emitir el acto impugnado y en el sentido planteado, ya que de su lectura no se advierte precepto alguno que lo dote de competencia para conocer acerca de la facultad para dar respuesta a las peticiones que se le presentan. Por lo que al no plantearse precepto alguno respecto a su competencia, se desconoce si la misma tiene o no facultades para emitir el acto, afectando a la esfera del particular al dejarlo en estado de indefensión, pues existe la obligación para las autoridades administrativas de señalar con precisión los preceptos que le otorguen atribuciones para actuar sin que se excluya de tal obligación en los casos en que responde una petición dirigida a determinada autoridad. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional estima que al no haber establecido la autoridad demandada en el oficio impugnado el precepto legal que limite la expedición de copias certificadas de los expedientes de registro de los candidatos, la temporalidad para obtenerlos y la norma bajo la cual analizará la solicitud presentada, lo procedente es revocar el oficio número 1587, diagonal 2024, para el efecto de que se emita una nueva respuesta en la que de forma fundada y motivada de respuesta a los planteamientos de la promovente. Así también, en el proyecto se determina que resulte necesario pronunciarse sobre el agravio relativo a la obstrucción del deber de vigilancia de la representación partidista al haber alcanzado la parte actora su pretensión. El proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados los agravios hechos valer por la apelante en términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se revoca el oficio 1587, diagonal 2024, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz.
Disculpe, magistrada, no la escuché. Es mi proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. Los siguientes 4 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de resolución relativos a los expedientes con clave de identificación TEE, diagonal GEC, diagonal 23, diagonal 2024, TEE, diagonal GEC, diagonal 24, diagonal 2024, TEE, diagonal GEC, diagonal 35, diagonal 2024, y TEE, diagonal GEC, diagonal 36, diagonal 2024, los cuales también fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, los proyectos de la cuenta son los relativos a los juicios de la ciudadanía promovidos por Carlos Roberto Mendiola Alberto, Adolfo Alberto Solís Maganda, Georgina de la Cruz Galeana y Yasmín Zoraida Silva Sánchez, en contra del respectivo acuerdo por la Comisión de Justicia de Morena. En el procedimiento son en contra los 3 y designación del ciudadano Jorge Luis del Río Serna como candidato por ese partido al cargo de presidente municipal. El secretario está teniendo problemas con su conexión. Les pido esperar un momento mientras se vuelve a conectar, por favor.
Creo que ya estamos de nuevo. Gracias, secretario. Continúe, por favor, con la cuenta de los proyectos en los que nos quedamos. Claro que sí, con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos relativos a los juicios de la ciudadanía promovidos por Carlos Roberto Mendiola Alberto, Adolfo Alberto Solís Maganda, Georgina de la Cruz Galeana y Yasmín Zoraida Silva Sánchez, en contra del respectivo acuerdo de improcedencia emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en los procedimientos sancionadores electorales que iniciaron en contra, los tres primeros de la indebida aprobación de la solicitud de registro y designación del ciudadano Jorge Luis del Río Serna como candidato por ese partido al cargo de presidente municipal de Benito Juárez Guerrero, y el cuarto, en contra de la indebida asignación del lugar de su candidatura a diputada local para integrar el Congreso del Estado de Guerrero. En los proyectos se propone declarar fundado el agravio hecho valer al estimar que la responsable incumplió con el principio de legalidad al dictar resolución, en virtud de que desechó indebidamente las quejas al considerar que de las pruebas aportadas no se desprende el mínimo indicio que sea suficiente para acreditar los hechos denunciados que afirman para sustentarla. En ese sentido, en los proyectos se establece que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena omitió considerar que con los elementos probatorios que se encuentran en el expediente resultaba suficiente para que este órgano de justicia partidaria desplegara las atribuciones que tiene conferidas. En ese sentido, se estima que la autoridad responsable debió ponderar que los hechos y argumentos que son la base de la demanda de medio impugnativo están amparados en las normas que rigen la vida interna del partido, referidos a la organización de sus procesos internos para elegir a los candidatos a algún cargo de elección popular, resultando evidente que la parte actual aportó y ofreció elementos probatorios mínimos relacionados con sus hechos para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitiera a trámite el procedimiento iniciado por los hoy promoventes y en consecuencia analizar el fondo de la controversia planteada con independencia del valor y alcance demostrativo que se le confiera a cada una de las pruebas o que éstas resulten idóneas o no para tener por fundado el medio de impugnación en el estudio de fondo que se lleve a cabo. En ese tenor, se propone revocar los acuerdos de improcedencia respectivos a cada uno de los juicios, a fin de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el plazo otorgado para ello, de no tener por actualizada alguna otra causa de improcedencia, admita las quejas presentadas por los enjuiciantes, analice de forma integral los reclamos contenidos en sus demandas primigenias, requiera en su caso a los órganos del partido señalados como responsables las constancias e informes que considere necesarios conforme a su normativa para la debida resolución del asunto y realice una valoración de cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el enjuiciante y en su oportunidad emita una nueva resolución en la que, de forma fundada y motivada, dé respuesta a cada uno de los planteamientos de las y los enjuiciantes. Por lo anterior, los proyectos proponen el siguiente punto resolutivo. Único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en las presentes ejecutorias. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de resolución de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. No, mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE/PES/7 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el procedimiento especial sancionador 7 del presente año
integrado con motivo de la denuncia presentada por Raquel García Orduño en contra de Joel Ángel Romero, síndico procurador, y Nereida Maldonado Trinidad, Alfonso Reveriano León Ayala, Ana Laura González Romero, Carlos García Trinidad, Olivia Ubalda Saavedra Merino y Juan Pedro Larios Hernández, regidores del ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados por violencia política contra las mujeres en razón de género. La queja de la denunciante es motivada por diversas expresiones verbales realizadas a la denunciante y que, a su consideración, la violentan. Valoradas y apreciadas las pruebas ofrecidas por las partes, así como las desahogadas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, es posible concluir que no se acreditan todos los hechos denunciados. Toda vez que se acreditó que el síndico procurador de regidores denunciaron juicio de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal y esta a su vez denunció juicio de revocación en contra de los primeros, así como que se realizaron las expresiones denunciadas el 14 de diciembre de 2021 y el 7 de julio de 2022, el 17 de diciembre de 2022 y el 26 de enero de 2023. No se acreditó el hecho ocurrido el 3 de febrero del 2023. Una vez establecido lo anterior, se realizó el análisis de las expresiones acreditadas para verificar si constituían violencia política en razón de género, con excepción de aquellas hechas a dos trabajadores, toda vez que no se le realizaron directamente a la denunciante, determinando que no contienen estereotipos discriminatorios de género al analizar el contexto en que se emitieron, su semántica, el sentido del mensaje, así como su intención para determinar si son discriminatorias. Respecto a la referencia a su edad, se podrían hacer de igual manera a un hombre y tendrían el mismo impacto de crítica. Se encaminan únicamente a cuestionar su gestión administrativa y sus actos en contra de los denunciados al interponer juicios de revocación de mandato en su contra, más allá de otra actividad o situación diversa. No se advierte que se haya utilizado algún estereotipo de género por ser mujer, ya que no hay manifestaciones, opinión o prejuicio generalizado relacionado con roles sociales y culturales que deben poseer o desempeñar los hombres y las mujeres, sino que la exigencia de su renuncia es motivada por el ejercicio del cargo que ostenta la denunciada. Tampoco se identifica ningún rol de género, pues la crítica realizada y solicitud de renuncia no es privativo de la administración pública de las mujeres, toda vez que de igual forma se le puede exigir a un hombre que ejerce el mismo cargo. No se aprecia que contenga un elemento de género al no desprenderse una intención de deslegitimizar o denigrar a la denunciante como mujer, sino por su actuar como funcionaria, pues si bien se consideran como expresiones de mal gusto, que suenan ofensivas o rudas, para que configuren violencia de género, es necesario que las mismas se emitan por su condición de mujer, lo que en el caso no acontece. Aunado a lo anterior, efectuado el test establecido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior número 21, diagonal 2018, no se cumplen todos los elementos, entre ellos que tenga por objeto menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, por lo que se determina que no se actualiza la infracción denunciada, lo que imposibilita continuar con su estudio, ya que al no existir infracción alguna, tampoco la responsabilidad de los posibles infractores. En ese sentido, deben cesar las medidas cautelares otorgadas a la denunciante una vez que cause estado la presente resolución. En consecuencia, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, es inexistente la infracción atribuida a los denunciados Joel Ángel Romero, Nereida Maldonado, Trinidad, Alfonso Reveriano León Ayala, Ana Laura González Romero, Juan Pedro Larios Hernández, Olivia Ubalda Saavedra Merino y Carlos García Trinidad, síndico procurador, regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero, por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Perdón. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Perdón. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Es mi Shinole. proyecto. A favor Gracias, del magistrada. proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 10:38, se declara concluida la sesión. Buen día a todas y a todos. Buenos días. Compañera presidenta.